Y aquí en Ahora Extremadura queríamos hablarles también este viernes de una cita que nos ha llamado hoy mucho la atención, y es que esta tarde se celebra en Cáceres el primer curso sobre habla extremeña. Se celebra en el Espacio Extremeño de Cáceres y lo organiza OSCEC, el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura. Está con nosotros su presidente, Daniel Gordo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, una entidad que publica todos sus textos en castellano y en extremeño. ¿Cómo se diría, por ejemplo, este órgano, este OSCEC en extremeño? Pues sería órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y la subcultura. Bueno, ustedes cuando se refieren al habla extremeño, ¿a qué en concreto, cuánta gente la habla, dónde estaría ubicada? Porque siempre se suele pensar que es en el norte de la provincia de Cáceres. Claro, digamos que se han construido una cierta serie de tópicos, ¿no? o de imágenes, ¿no? Partimos nosotros, la labor de la asociación parte de lo que nos dicen desde fuera, ¿no? Es decir, de UNESCO, conocido por todos, de Patrimonio de la Humanidad, de Mérida, de Cáceres, y otros organismos internacionales que son referentes en esta materia. Tienen un catálogo de lenguas del mundo, hay unas 7.000 lenguas en el mundo, y una de ellas es el extremeño, y aparece como lengua, como idioma, no como habla, dialecto, ni mal hablado, sino como lengua, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es decir, ¿qué nos dice UNESCO? Nos dice que es una lengua que está en una escala del 1 al 10, de amenaza de estado de tal, está en un 7. Esto quiere decir que está en peligro porque la transmisión es solo oral. Es decir, que se transmiten las palabras y entonces se ha ido perdiendo, y que lo que quedan ahora mismo en el imaginario colectivo, digamos que lo que queda son palabras sueltas, ¿no? Entonces, lo que nos hemos propuesto, lo que hemos venido trabajando en la asociación es dar una forma, una ortografía, una forma de escribir y de transmitir el extremeño. Digamos, que es precisamente lo que van a presentar también esta tarde, esa ortografía del extremeño. Sí, o sea, la publicamos el año pasado, es decir, Ismael Carmona, que es el anterior presidente, es la persona que más ha trabajado, la que ha coordinado el trabajo, es una filólogo, era el presidente también de la Comisión de Lengua, y se publicó, como te digo, el año pasado. Lo que pasa es que no hemos querido hacer tampoco, que no tiene sentido hacer un producto como para carne de santería, ¿no? Es decir, es una obra que está en nuestra página web colgada, en PDF, para que cualquiera la pueda consultar y demás, ¿no? Entonces, digamos, la parte más que nos parece más visible o más con más facilidad de difusión, digamos que sería este curso, ¿no? Empezamos hoy. Vamos con más preguntas. No sé si en extremeño, Carmen. No, en extremeño no, desgraciadamente. Una lengua es un código lingüístico. ¿Me está diciendo que el extremeño tiene un código lingüístico propio diferente al español, al castellano? ¿O es que tiene una forma de usarla, es decir, una habla diferente? Claro, es decir, es que comprendo, ¿no? Es decir, como nos hemos educado, ¿no? Hablaba con la compañera hace un momento, de que nos han enseñado en el colegio como que en español, o sea, en España se habla castellano, digamos casi en todo el Estado, y luego lo que hay son vulgarismos y deformaciones y demás. Sin embargo, lo que nos dicen estos organismos es que el extremeño está dentro de la familia de lenguas asturleonesas. O sea, que es que tiene una evolución del latín distinta al castellano. Hasta ahí llega, ¿no? Y que no tengo la necesidad de decirlo yo, sino que te lo están diciendo. ¿Pero el habla o la gramática? Claro, es una gramática distinta, es una sintaxis distinta, es una morfología distinta. Es decir, eso en la ortografía, que es un tratado serio de 200 páginas, es decir, no es una servilleta que hemos hecho una cosa de andar por casa, sino que es un trabajo potente de decir, oye, aquí queda reflejado los rasgos que demuestran que es una cosa distinta, ¿no? Es decir, no es un habla, no es una forma de pronunciar, sino que va mucho más allá, ¿no? Luis. Bueno, buenos días. ¿Cuál es la diferencia exacta que se puede diferenciar entre el extremeño y el castúo? Porque muchos tenemos la idea, no sé si equivocada o no, que el extremeño, como decía Javier, es lo que se habla en el norte de Cáceres y en el resto de Extremadura se habla el castúo. ¿Eso es cierto? Esta es una de las grandes, ¿no?, las preguntas habituales. Es decir, precisamente, ¿no?, la compañera que es de Guareña, ¿no?, me está diciendo, ¿no? Dice, a ver, no. Digo, castúo, la palabra castúo, hasta que Chamizo no la introduce en su obra, El miajón de los castúos, es una palabra que no existía, no aparece en ningún sitio, ¿no? Entonces, y Chamizo en su obra la usa siempre para los labradores. Semos así a los cachorros de una raza de castúos, labradores extremeños. O sea, es siempre para referirse a los labradores, nunca al habla. Entonces, la denominación oficial que usan todos los organismos estos que he citado es de extremeño. Y el castúo sería, digamos, como el asturiano, que le llaman bable. ¿Suena? ¿No? Y que ahora están con el tema en Asturias de la cooficialidad del asturiano. Entonces, el bable era como el nombre coloquial, pero el nombre, digamos, oficial es extremeño, vaya. Entonces, castúo, es decir, hay gente que nos dice, yo lo quiero seguir llamando castúo. Pues encantado, perfectamente, ¿sabes? Cada uno
Bueno, pues esta tarde tienen ese primer curso sobre extremeño. Recuérdenos dónde se celebra, a qué hora y también si se puede asistir o está ya todo cubierto. Claro, es decir, hemos preferido dejarlo en plan un poco experiencia piloto, es decir, dejarlo abierto, es decir, como que nos sorprenda gente que nos dice, ¿puedo llevar niños o me voy a quedar fuera o hay que pagar, ¿no? Y cosas que como que también te han desbordado porque ni siquiera nos habíamos planteado cómo vamos a cobrarlas si lo que queremos es darle difusión, ¿no? Entonces, lo queremos hacer con un poco experiencia piloto y que sea la respuesta de la gente la que nos permite dibujarlo de cara al futuro, ¿no? O sea, de cara a reproducirlo en Mérida o en otros sitios que se vayan interesando, ¿no? Ha habido gente que se ha interesado también en Mérida por repetir la experiencia. Y es en Cáceres, en el centro, o sea, es al lado de Cánovas, es calle Hernando de Soto, número 22, y ahí estaremos desde las 7:30 con este curso. Pues Daniel Gordo, presidente de OSTEC, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura y estaremos muy atentos a la evolución de estos cursos. Genial, muy bien, muchas gracias.